Hola amigos y amigas de la Caja de Pandora. Estamos aquí hoy para traeros una entrevista con Gabriel Silva. Gabriel Silva es argentino y está afincado ahora en España. Es antropólogo, investigador interdisciplinario y piramidólogo. Y precisamente con él vamos a empezar esta entrevista hablando de pirámides. Y como hay un tema que a mucha gente le preocupa de cuándo fueran construidas las pirámides, y hay mucha discusión al respecto de este tema, vamos a preguntarle a Gabriel Silva qué es lo que opina de cuándo fueron construidas las pirámides. Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, hay muchas preguntas que no tenemos respondidas sobre pirámides. Hay muchas que sí, pero las más importantes cosas que tenemos para decir de las pirámides es que sabemos lo que no. Sabemos lo que no es verdad de lo que nos dicen, porque las matemáticas son bastante como que son exactas, nos llevan a veces al trabajar con interdisciplinaria, no con antropología solamente, no con paleontología, no con arqueología solamente o egiptología específicamente, sino cuando en estos estudios empieza a opinar, a ver su punto de vista y cuando no, con las investigaciones muy serias y muy completas que hacen, por ejemplo, astrónomos, paleoastrónomos, como Graham Hancock, por ejemplo. Cuando empieza a tallar la opinión de un petrólogo, de un químico, de un arquitecto o de un ingeniero, estamos aproximándonos mucho más a la verdad, aunque nos queden muchos interrogativos, que cuando habla simplemente un egiptólogo que hace 200 años nos vienen mintiendo. Digo mintiendo porque cuando una persona se equivoca una vez, bueno, puede corregir. Cuando se le ha demostrado de muchas maneras y a través de todas las disciplinas que lo que se presenta, encima no como teoría sino como una verdad establecida, no puede ser así porque contradice todas las reglas científicas, ya no es un error, ya es una mentira. Y una mentira muchas veces interesada. ¿Por qué? Porque resulta que si empezamos, a medida que vamos descubriendo la verdad de las pirámides, vamos descubriendo una cantidad tan grande de errores que todos los libros de los clientes cautivos que compran esos libros en las universidades de antropología, de arqueología y de egiptología específicamente, no tienen ningún valor. Hay intereses políticos, hay intereses económicos, hay intereses académicos. Y para mantener esos intereses académicos mienten. Entonces, es una mentira. Como científico no podemos aceptar eso. Un arquitecto, un ingeniero, cuando ve las pirámides, mi padre era ingeniero, o sea que yo esto lo empecé a mamar de muy pequeñito, con 5 o 6 años ya me interesaban las pirámides, alucinaba viendo los libros de ingeniería de mi padre que trataban sobre las pirámides, y desde un punto de vista completamente diferente a lo que me decían después en la escuela o en otros libros. Te voy a decir que la conclusión mía con respecto a la época de construcción de las pirámides ronda en Egipto los 14.500 años. ¿Y quién vivía en Egipto hace 14.500? Bueno, una civilización de la que sabemos muy poco, pero desde ya que no era la civilización faraónica. No era la que sí que pudo haber hecho alguna chapuza, algún arreglo, tratar de mantener alguna cosa tirando piedras con cuerdas y encima de troncos, pero eso también está muy traído de los pelos porque lo han intentado hacer algunos equipos y no ha resultado. Cualquier arquitecto, cualquier ingeniero sabe que de acuerdo a la obra va a necesitar una infraestructura donde va a poder trabajar un grupo limitado de personas. Luego vas a necesitar unos materiales que lógicamente para mover un bloque desde 1000 kilómetros desde Asuán, porque estamos hablando de una pirámide, vamos a hablar solo de la Gran Pirámide, ¿no? Las otras dos no son demasiado pequeñas en comparación. Pero la Gran Pirámide tiene aproximadamente 2.300.000 bloques. Los más pequeños son de 2,5 toneladas de piedra caliza, pero los más grandes tienen más de 80 toneladas de granito traído de 1000 kilómetros de Asuán. ¿Cómo hicieron para colocarlos arriba de un barco, de un pontón, de no sé? Hoy se las vería bastante crudas un ingeniero o un grupo de ingenieros se las verían bastante mal para poder hacer esa obra, solo de transporte de las piedras. Y luego encajarlas correctamente, bueno, todo eso, para hacerlo en 20 años implicaría que la obra se planificó, se cortaron las piedras, se trasladaron las piedras, se colocaron
todo eso en 20 años, quiere decir que cada 4 minutos y 20 segundos aproximadamente un bloque. Es una obra absolutamente imposible. Se ha calculado que hoy en día, con la tecnología que tenemos, un grupo de ingenieros y arquitectos calculó que tardaríamos unos 200 años en hacer esa obra, disponiendo de todo el capital, disponiendo de toda la tecnología, disponiendo de toda la gente que haga falta. Digamos, esto se probó más o menos cuando solamente transportar el templo de Abu Simbel para que no se lo comiera la represa de Abu Simbel, ¿no es cierto?, para que se pudiera rescatar la chapuza que se hizo en muchos aspectos, bueno, considerando que ha sido una de las obras más grandes que ha hecho esta civilización, rescatar algo de esa herencia como el templo de Abu Simbel, que es precioso, ahí se pudo realmente valorar, se tuvo que diseñar tecnología, en base a lo que hay, se tuvo que diseñar tecnología para trasladar ese templo. Y recuerdo que tuvieron que partir los bloques, que esa cabeza que estaba ahí entera la tuvieron que partir en trozos, ¿verdad? Además, no fue cuestión de que cogieron no, tuvieron que partir muchísimo todo para poderlo trasladar, ¿no? Para poderlo mover unos pocos metros. Hablando de las pirámides, estamos hablando de una cosa muchísimo más grande, mucho más monumental. Y desde ya tampoco te puedo garantizar qué tecnología utilizaron. Investigadores como Fernando Malcum proponen una teoría en la cual fueron transportados mediante un sistema electromagnético por vibración. Entonces, bien, estoy de acuerdo. Potenciaría como una especie de levitación. Una especie de levitación a partir de manejar el orden vibratorio de la piedra. Y también creando piedra artificial, cosa que también está demostrado por petrólogos. Es decir, que para que exista eso tiene que haber una química avanzada. Porque además nosotros podríamos hacer réplicas químicas de esas piedras, es decir, granitos reconstituidos, calizas reconstituidas y todo eso. Pero no podríamos hacerlo con la perfección natural que tienen esas piedras, que si no fuera que encontramos astillas de madera, pelos, uñas, pedazos de cerámica incrustados en la piedra, no nos habríamos dado cuenta. Sí, nuestros predecesores, estamos siempre hablando, yo siempre hablo montado sobre hombros de gigantes porque ha sido mucha gente la que ha investigado muy seriamente las pirámides y muy libres, muy independientemente. Entonces, bueno, pues han descubierto que esas piedras están reconstituidas, pero con una entropía natural, es decir, un desparramo de los elementos que la componen, igual que lo ha hecho la naturaleza. Eso no lo podemos hacer nosotros, todavía. Pero también hay otra cosa, que las pirámides originalmente no eran como son ahora, sino que encima llevaban por la parte exterior un revestimiento, me parece que era de mármol blanco, además para que quedara totalmente lisa. O sea, llevaba algo, no exactamente, algo más duro que el mármol. Llevaba en realidad una caliza mucho más dura, de la cual quedan algunos bloques. Quedan todavía, creo que 22 en la Gran Pirámide. Y la verdad que el ensamblaje de esos bloques en toda la cara de la pirámide, pues alguien comparó este trabajo con hacer cientos de lentes como los del observatorio de Monte Palomar, pulidos y colocados en su sitio con una precisión milimétrica, cosa que nosotros hemos tenido que hacer. Por ejemplo, esos lentes se hacen con una altísima tecnología, pero digamos casi artesanal, en el sentido de que se hace uno cada tanto y se tiene que crear naves, se tiene que hacer montar un trabajo fabuloso para hacer una lente de esa. Ahí hubo una industria para hacer grandes cantidades de esos bloques que se aplicaron además a muchas pirámides. Si vamos a Abu Rabas, donde están los restos de la pirámide de Diodofre, por ejemplo, nos encontramos que fue muy parecida, quedan solamente 2 hiladas, pero fue muy parecida a la de Djoser, a la pirámide escalonada de Djoser. Y vemos un poco por dentro lo que no podemos ver en el otro lado, pero bueno, está tan derruida. Sin embargo, en los alrededores encontramos unas cantidades de granito. Sabemos que el granito más cercano es de Asuán. Todo ese granito fue traído de Asuán, 1000 kilómetros de ahí. Y unos bloques impresionantes. Hemos encontrado unos tallados, unos pulidos, en los restos, en lo que está tirado por fuera donde no llevan al turismo. Y cuando miras esas montañas, que ahora no sé cómo, siendo material arqueológico, con bulldozer, han ido quitando, alejando de la pirámide, poniéndolos en otro sitio. Cada vez que voy veo unos desastres hechos fabulosos, totalmente antiarqueológico, pero observando eso y sacando crudas cuentas, se nos estropea la capacidad matemática para calcular en las dimensiones que tuvo
aquella civilización que pudo construir no solamente las grandes pirámides, sino también los templos, que originalmente no eran templos, después fueron templos, después fueron aprovechados para enseñar lo que enseñaron aquellos dioses, entre comillas, que construyeron las pirámides y los templos. Yo también tengo claro, no sé si compartes conmigo, que nunca, o sea, una de las cosas que se sabe ahora es que nunca se ha encontrado una pintura egipcia en el interior de la Gran Pirámide, ningún detalle egipcio, cosa que las personas tienen eso como si fuera verdad, ¿no? Como si dentro de la Gran Pirámide existieran pinturas egipcias o cosas pintadas por los egipcios. Dentro nunca se ha encontrado. Cuando recorres Egipcio te das cuenta que, para empezar, en 121 pirámides que hay catalogadas, nunca se ha encontrado un cadáver dentro de ella, ni ajuar funerario. El hecho de que haya un tanque en una pirámide, además con unas características que tienen esos tanques, que es realmente muy importante, hay muchos misterios matemáticos en esos tanques, en las formas, en los volúmenes, muchas claves, muchas cosas muy interesantes, pero no hay ajuar fúnebre. Que haya en una cámara un tanque que tenga tapa, algunos con unas tapas en forma de S que se pueden quitar y tal. Claro, decimos sarcófago, pero un sarcófago... para que la gente lo entienda. ¿Vale? Sí, en eso, sarcófago, por ejemplo, en la de Pepi, hay un sarcófago que es uno de los que más me gustan porque tiene unas ranuras donde con unos calces de tal manera que algo se metía ahí, y no era precisamente un cadáver o un féretro, se metía algo que se encajaba en la piedra, es decir, eso era un tanque donde se metía algún tipo de material y además se lo hacía de tal manera que eso no se pudiera mover adentro. A ver, si metemos un cadáver, yo no creo que ese tema se tenga que hacer tanta medida de seguridad para que el cadáver no se mueva, ¿no? Yo creo que queda bastante demostrado que en la Gran Pirámide de Egipto ni en ninguna pirámide ha existido nunca ningún cadáver ahí dentro. Nunca. Otra cosa es el cuento que nos han mentido, que para eso está el Valle de los Reyes, exactamente, donde realmente están enterrados todos los reyes de Egipto, nunca han estado enterrados en las pirámides. Exacto. El tema sería muy largo de explicar, pero vamos a tratar de sintetizarlo para que nuestros amigos puedan tener esta información fundamental. Primero, en ninguna pirámide, además, en ninguna pirámide del mundo, no estamos hablando solamente de Egipto, en ninguna pirámide del mundo, de las antiguas pirámides que hay en China, en toda América, desde el norte de Argentina, en Perú, el día que Perú sea totalmente descubierto, lo que pasa es que está tapado por las selvas, pero yo he encontrado pirámides en Perú, después supe que habían sido descubiertas por satélite. Pero yo fui por lo menos uno de los primeros hombres blancos que llegó a unas pirámides que se llaman, en una zona que se llama Paratuari. Yo las descubrí haciendo una expedición que no tenía nada que ver con arqueología ni con pirámides. Y aluciné ahí y después quise poner la denuncia arqueológica y me salió cara. Estuve hasta preso por querer por denunciar una cosa, por hacer una denuncia arqueológica. Claro, y ahora ya, bueno, han ido algunas expediciones. Y es un tema, el día que Perú sea completamente descubierto, bueno, nos encontraremos posiblemente con los mismos problemas que en Egipto, que cuando hablamos en serio del tema, pues hay intereses que salen a rebatir, ¿no? Lo irrebatible, porque me preguntabas por el tiempo. Mira, el tiempo, mínimamente las pirámides de Egipto tienen 14.500 años. Todavía están correctamente orientados, están en una isogona, que es la panasiática, la isogona cero panasiática. El mundo tiene dos isogonas, dos líneas que van de polo a polo, que una recorre América y la otra recorre Australia, Asia y llega hasta África, hasta el lago Victoria, pasa por Asia Menor, llega al lago Victoria y sube y pasa por Europa del Este. El Nilo está en esa isogona cero. Las grandes pirámides de Egipto están sobre la isogona cero. Las grandes pirámides de China, si se busca en internet, Xi'an, XI''AN. O sencillamente poniendo las pirámides chinas. Sí, se busca hoy en internet, hay mucha información. Bueno, hay solamente en la provincia de Xi'an hay más de 800 pirámides que se puedan ver con el Google Earth, pues unas 30 o 40. Pero en América, a lo largo de toda la isogona cero panamericana, las isogonas, vamos a aclarar, son líneas de igual declinación magnética, son líneas imaginarias de igual declinación magnética. En esas líneas la brújula siempre va a apuntar al mismo sitio. Aquí en España estamos muy alejados de la isogona cero, que pasa por Europa del Este, entonces cada tanto la brújula, cada 3 o 4 años vamos a tener 3-4 grados de desvío para aquí, otro tanto para allá y así. Entonces, hacer una pirámide como las de Egipto en España no tendría sentido. Quiere decir que los que hicieron las grandes pirámides además conocían muy bien todo el planeta. Pero ocurre una curiosidad. También sabemos que los continentes se mueven y por ello podemos deducir que las pirámides de América estuvieron, por su orientación, algunas conservan más o menos la orientación
pero la mayoría van siendo, a medida que nos vamos hacia el norte, van siendo desorientadas hacia el este. Las pirámides de México están todas desorientadas hacia el este, pero están todas más o menos orientadas igual. Esto quiere decir, si estudiamos ya interdisciplinariamente, quitamos el rollo arqueológico y el rollo egiptológico y nos centramos un poquito en cómo era el mundo hace unos cuantos miles de años y nos vamos para atrás, si aquí entran a tallar los paleontólogos y los paleogeólogos, entonces tenemos que el continente americano se ha ido moviendo y entonces podemos deducir cuándo esas pirámides estuvieron correctamente colocadas, porque si no están correctamente colocadas no van a funcionar. Sabemos cómo funcionan, por qué y para qué. Entonces podemos deducir que las pirámides mexicanas son mucho más antiguas que las egipcias, posiblemente hechas por la misma civilización, pero en un tiempo muchísimo anterior, miles de años antes. Permítame hacer una aclaración. Cuando decís a las pirámides mexicanas, ¿te refieres a las pirámides que son escalonadas o son unas pirámides que son parecidas a las de... Todas las pirámides. A las de Egipto, que son más lisas? Todas. Porque además... A las de México me refiero que son escalonadas, pero no llevan un revestimiento exterior. Hoy son escalonadas. Ahí está la cuestión, porque son mucho más antiguas, se deterioraron más, hubo más civilizaciones herederas, depositarias, que las fueron cuidando. En Egipto, bueno, la civilización faraónica fue la única que las cuidó. Hoy en día ni siquiera esta civilización que las explota turísticamente las cuida. Entonces, sí, hasta hace unas cuantas décadas las siguieron usando de cantera y cantidad de edificios construidos en el Cairo con piedras de las pirámides y con cubierta de las pirámides. Bueno, pero en México, por ejemplo, las tuvieron unas cuantas civilizaciones o todo un proceso civilizatorio. No estoy tan de acuerdo con el proceso olmeca, tolteca, azteca y etcétera. Eso también hay más de teoría que de realidad. No quiere decir que yo tenga una teoría mejor, pero veo que hay una serie de contradicciones en las cronologías oficiales, pero sí que hubo una serie de civilizaciones herederas que fueron arreglando esas pirámides porque las utilizaban. Inclusive la Gran Pirámide del Sol tenía, si bien ya muy derruida, pues la reconstituyeron, las arreglaron y para compensar una parte funcional le agregaron en alguna época, no sabemos exactamente en qué época, pero sí sabemos cuándo lo quitaron por orden del obispo Fray Zumarraga, el primer obispo de México, se quitó un tótem de encima de la Gran Pirámide del Sol que reemplazaba en gran parte a lo que le falta a la pirámide y aquello funcionaba de tal manera que en la Avenida de los Muertos caía un rayo cuando alguien pasaba corriendo si había tormenta, o sea, bajo tormentas de la Avenida de los Muertos. El verdadero origen de por qué se llama así es porque los aborígenes tenían unas penas muy, muy curiosas y esto al obispo le pareció diabólico, ¿no? En lugar de matar a una persona, pues se lo ponía al juicio de los dioses, ¿no? Entonces tenía que correr a lo largo de la Avenida de los Muertos, es más o menos 2 kilómetros, desde la cancha de pelota hasta, o sea, del río San Antonio hasta la pirámide de la Luna. Entonces, una persona corriendo va generando una serie de puntos electromagnéticos, se llama punteo en el electromagnetismo, ¿no? O sea, hay aparatos que funcionan así, y un fuego de los dioses saltaba de la Gran Pirámide y quemaba a la persona, la convertía en ceniza, bueno, con un voltaje tremendo. Y esto lo demostró el ingeniero Müller en la década del 50. El problema también que yo recibí la información, pero la mayor parte de todo eso, los planos y todo eso, el ingeniero lo había vendido al Estado mexicano y a una empresa privada. O sea, se hizo una empresa mixta para adquirir eso. Evidentemente lo adquirieron para silenciarlo, porque él descubrió que todo el complejo de Teotihuacán servía para producir electricidad en grandes cantidades, además de otras utilidades que pudiera tener. ¿Era diferente de cómo lo conocemos ahora, con sus pinturas, sus decoraciones? No, tenía muchas diferencias, porque hoy en día lo que queda muy poco. Él hizo análisis del suelo, partes del análisis del suelo que hizo en la década porque del 30 al 50 que él vivió ahí, 20 años investigándolo, sacó muestras de terreno, muestras de habitaciones que no tenían ni puertas ni ventanas. Hoy en día lo único que vemos son unas murallitas, porque la gente destruyó mucho, los arqueólogos se hicieron cargo tarde. Hubiera sido mejor, al margen de que estemos de acuerdo o no en postura, por lo menos los arqueólogos mexicanos, desde que se han hecho conscientes y han tratado la cosa con bastante responsabilidad y han cuidado bastante, pero antes de eso la gente destruyó mucho, la gente iba y se llevaba piedras y claro, finalmente se terminaron llevando muchísimas cosas importantes. Entonces sí, yo estoy seguro que las pirámides mexicanas son mucho más antiguas. De hecho, la Gran Pirámide del Sol tiene en la misma superficie de planta
que la pirámide de Giza, que la Gran Pirámide. O sea que vemos una serie de cosas también en Tenochtitlán, que fue distinta, pero también servía para producir electricidad, según los estudios del hijo del ingeniero Müller. Enrique descubrió que Tenochtitlán también producía electricidad, con algo parecido a lo que descubrió su padre. Además hizo una maqueta de 16 metros de largo para comprobarlo, ¿no? Por eso sabemos todo lo que sabemos relacionado a la historia, porque tuvo acceso a documentos que ya hoy en día no sabemos cómo acceder a ellos. Para aclarar un poquito el tema, cuando dices produce electricidad, que era una central nuclear aquí, pillaba la energía... Era una central electromotriz. Es decir, estamos encima de un campo electromagnético que es la Tierra, ¿no es cierto? Tenemos un Gauss en el suelo. El Gauss es la unidad con que se mide el imán. Esa medida básica la sacamos de la Tierra, es decir, el suelo tiene un Gauss en sólido y en el aire medio Gauss. Esa diferencia de potencial se aprovecha para producir electricidad, para producir energía, pero la aprovechaban, claro. No, ya hay gente que está haciendo experimentos, trabajando con pirámides para reproducir esto. Ya lo hizo Müller, lo que pasa es que se perdió, no, a mucha gente no le interesó y evidentemente secuestraron la cosa. Además, cuando él falleció, antes de fallecer él, ya entraron a su casa, lo único que se robaron fue la maqueta, o sea, la tuvieron que desmontar y se la robaron, o sea, bueno, también esto tenía la propiedad, porque él lo hizo todo en escala Tesla, es decir, aquello producía electricidad, era una maqueta de 16 metros pero producía mucha electricidad. Si extrapolamos esto al tamaño real, imagínate, aquello cubría todas las necesidades del México de su época, ¿no? Que ya era grande. Y atraía los rayos, él lo hizo con chispas, con productores electromagnéticos, con bobinas Tesla, digamos que extrapolado a lo que era anteriormente, pues las tormentas eléctricas que andaban por ahí, los rayos caían ahí, entonces toda esa electricidad era utilizada. Lo que hoy conocemos como la cancha de pelota y el centro, o sea, el templo de Quetzalcóatl, que están cerquita, están cerca del río San Antonio, esa parte eran los condensadores, eso eran enormes baterías, ahí se acumulaba la electricidad. Entonces, bueno, tenía muchas utilidades. Nosotros hoy en día sacamos de las pirámides las utilidades más básicas de la forma piramidal. Las usamos en terapias, las usamos para conservar semillas y alimentos en forma indefinida. Nada se pudre dentro de las pirámides que fabricamos. Por eso las usamos en terapias. Bueno, es antibacteriana, porque como al no podrirse nada, las bacterias viven, no las mata directamente, las bacterias se mueren de hambre. Se muere, o sea, una infección se combate. No, mayormente, por ejemplo, tenemos pruebas hechas con moscas, ¿no? Si coges materia putrecible y moscas y gusanos y tal. Los gusanos emigran, o sea, las larvas de las moscas emigran, porque no se pueden alimentar de ello, porque al no haber putrefacción, la mosca doméstica no prospera. En una casa piramidal, pues no se pudre nada. Entonces se pueden imaginar se puede deducir todas las ventajas que tenemos. Pero es que los que fabricaron las pirámides conocían mucho más. La utilidad de las pirámides es mucho mayor y vamos nosotros buscándole poco a poco aplicaciones. Claro, como decíamos un poco en una conversación previa al reportaje, también tenemos que tocar un tema político, porque hay gente que se pregunta, ¿y cómo esta maravilla no la conoce todo el mundo? Bueno, hay que decir también que hay que tener en cuenta que en el año 1900 ya estaba Nicolás Tesla, que ya tenía la energía libre, y hoy en día estamos en el año 2012 y todavía estamos enchufados a la corriente, ¿no? Son cosas que no se entienden, o si se entienden, si buscas un poquito, porque hay gente que no le interesa que esto salga a la luz y se sepa, porque les interesa que la gente paguemos cada mes nuestra correspondiente factura. De hecho, el que estaba financiando a Nicolás Tesla pues era un banquero, y cuando el banquero le preguntó a Nicolás dónde iba el contador, Nicolás Tesla dijo: aquí no hay contador. Dice: pues me traes los planos que me los quedo. Y ahí se acabó la gracia de Nicolás Tesla. Esperemos que la gente empiece a darse cuenta de ello y empiece a potenciar y a buscar esta información, porque yo me río cuando veo por la televisión que me están vendiendo un coche eléctrico con el cablecito y el enchufe. Claro. Y yo realmente me parto la caja, claro, ¿no? Porque me están vendiendo realmente una moto y bastante estropeada. Claro. La gente no lo sabe, no es consciente de que esto realmente no es así, porque hay coches, y solo hay que buscar un poquito en internet, y hay coches que ya llevan la célula de alimentación correspondiente y ese coche ya nunca más tiene que reportar. Y es un coche que es una célula de alimentación que tiene la medida de una caja de zapatos. Sí.
Esto, bueno, sería para entrar en muchos temas que a veces la gente se espanta, ¿no? Para que nos estén escuchando vayan buscando el tema, porque tema hay. Pero no hay que comprar coches con enchufe, somos conscientes, porque es una tomadura de pelo total. Sí. Aún así costó bastante, ¿eh? Porque aún así cuesta bastante superar el tema de la electricidad, porque podemos producir de la misma manera que con los centros piramidales, pero en células más pequeñas se pueden producir electricidad con lo que llamaba Tesla energía radiante. ¿Y qué es la energía radiante? Pues no es otra cosa que la energía del propio campo magnético de la Tierra. También hay motores de imanes permanentes, los han hecho muchas personas, pero ¿qué pasa con esto? Que no, la única manera de hacerlo es además dando la información libremente. Como nosotros, que la gente lo pida, y que la gente sepa. Que la gente se vaya concientizando que ya, mira, este sistema va a caer, está cayendo, pero si cae, si termina de caer, nos aplasta o nos deja sin bases y nos caemos. Por eso hemos hecho un movimiento internacional que es el movimiento Ecologenia. Cualquiera puede verlo, Ecologenia, Blogspot. Hemos puesto muy poquitas cosas, pero ya hay mucha gente en todas partes que está trabajando con ello, en varios países. Porque no tenemos que dejar que el sistema se caiga. Lo que tenemos que hacer es transformarlo. El sistema es malo, pero si el sistema se cae, es como cuando una empresa se quiebra. Si una empresa quiebra, todo el mundo a la calle. Y no tenemos ganas de ir a la calle. Lo que queremos es seguir trabajando, seguir haciendo cosas, seguir viviendo. Entonces lo que tenemos que hacer es que el sistema se transforme. Tenemos que refaccionarlo completamente. Para lograrlo necesitamos una divulgación, una concientización masiva, porque tenemos que hacer otra forma de política, otra forma de economía que llamamos econogenia, otra forma de agricultura que llamamos agrogenia, en la cual entra la permacultura, entra la agricultura biodinámica, entra el agua áido. Seguramente en la agricultura tendrá unas tremendas utilidades. Ya hay una ciencia. Podríamos hacer de este mundo un paraíso realmente precioso, entre pirámides, el agua de áido, pero es que los materiales con los que ya estamos trabajando, hay una ciencia maravillosa y yo tengo un pedacito de esa ciencia y me voy encontrando con científicos en otras partes, en otras cosas que interactúan con lo mío y decimos, pero si podemos hacer un paraíso para producir alimentos de sobra, para producir no combustibles, energía, y no a partir de quemar nada. Pero ¿cuál es el problema? El problema es político y es económico. Entonces, hemos hecho Ecologenia para transformar esto. ¿Por qué? Porque si no, todo lo que yo sé de pirámides, mientras este sistema no cambie, serán muy pocas personas las que puedan acceder. Y esto ya sería algo que todo el mundo debería tener. Ya no deberían existir enfermedades, porque hay una medicina que no es la alopatía, en la cual en esa medicina la alopatía no se tira, no, es realmente la última alternativa en la mayoría de los casos. Pero hoy la gente se enferma o sigue enferma, no porque no haya una medicina muy avanzada, sino porque hay un mercado esclavista y verdaderamente asesino, que droga a las personas de una manera terrible, que en lugar de curar, investiga para producir medicamentos que se vendan a lo largo. Porque claro, si estás enfermo de algo y estás consumiendo un paliativo durante 20 años, vas a gastar 20 veces más que si me compras una pirámide. No quieren que se cure la gente. No quieren que, exacto, quieren clientes. Y no vivimos de una medicina, o sea, la medicina del mercado sana quiere agónicos que vayan durando y que vayan consumiendo medicamentos. Pero ya verás que esto poco a poco, Gabriel, irá cayendo por su propio peso, no porque la industria farmacéutica sea un desastre, sino porque la gente dejará de usarlo, la gente dejará de confiar en los políticos y dejará de votar, la gente dejará de confiar en los bancos y la gente dejará de confiar en esa ciencia que le está engañando, como decíamos ahora con el tema de las pirámides. Sencillamente va a caer por su propio peso a medida que la información vaya corriendo. Es cuestión de tiempo. Para ello trabajamos. Pero tenemos que hacerlo y mucho, ¿eh? Y cada uno de los que ven estos reportajes de la caja de Pandoras y cualquiera de estas informaciones que hoy tenemos gracias a Internet, porque si no, no existirían. Tenemos que defender Internet, por eso están tratando de anular Internet, porque
así. En realidad no es por una seguridad antiterrorista ni cosa por el estilo. Es porque hay 18 banqueros en el mundo que van a perder su poder y tienen mucho miedo. Tenemos que... Yo no digo, no quiero entrar en el tema de los extraterrestres, que si existen, si no existen, si son lagartos, esto, lo otro, no me importa. Ya tenemos bastante trabajo con lo de aquí. El tema es que aquí, entre casa, la realidad es muy sencilla. Y las soluciones también en el fondo son sencillas. Lo que pasa es que necesitan que participemos todos y cada uno. Porque sean lagartos o no, sean Illuminatis o no, sean quienes sean, la única manera de vivir en un mundo como el que queremos es plantearnos en qué mundo realmente quiero vivir. Si yo quiero vivir en un mundo mejor, no puedo pensar en hacer un mundo mejor para mí. Porque si cuando yo hago las cosas solo pienso en mejorar mi mundo y no pienso en mejorar el tuyo y el de ellos y el de todos, no sirve lo que hago.